acá con qué grabarlo, pero sí me gustaría entonces que todos pusieran en el chat su consentimiento para iniciar la grabación, por favor. Ok, listo. Entonces les agradezco si todos por favor en el chat ponen su consentimiento, dicen que aceptan la grabación para poder proceder con la grabación. Bueno, entonces yo creo que es suficiente, voy a continuar. Les informo que ya está siendo grabada nuestra videoconferencia a través de un programa que se llama OBS y a partir de este momento entonces todo lo que digamos queda aquí registrado, ¿listo? Voy a publicar, voy a de nuevo ampliar mi presentación para que podamos continuar entonces con la presentación. Les cuento entonces que les había contado al inicio que la vacunación es la estrategia más costo efectiva para reducir la mortalidad o la morbilidad en una población. Entonces también es importante que ustedes sepan cuáles son los logros de la humanidad a través de la vacunación. El primer logro y el más importante es que se erradicó del mundo la viruela. ¿Por qué la vacuna se llama vacuna y por qué no tiene otro nombre? ¿Sí? Porque vacuna, resulta que la primera vacuna que tuvimos fue la vacuna de la viruela, por allá en 1700, 1800. Esa vacuna básicamente descubrieron que a través de las personas que convivían con vacas y las vacas se enfermaban de viruela. Entonces, las personas que vivían con estos animales y que estos animales a su vez se enfermaban de viruela y las personas tenían contacto con las pústulas de la viruela, pues no se morían, porque resulta que la viruela causó la disminución del 3% de la población de la humanidad en un muy corto periodo de tiempo. Pero cuando se descubrió eso, pues entonces lo que se hizo fue que se inventó la primera vacuna y la vacuna, les cuento, era una vacuna de transporte en vivo. No existía una vacuna, no se podía transportar la vacuna en un frasco, sino que se inoculaba a un niño, luego el niño generaba un pus y ese pus se sacaba con una paleta, se raspaba ese pus y se le ponía a otra persona haciéndole una herida, inyectando ese pus. Esa fue la primera vacunación que se hizo en el mundo. Esa vacunación así se administró en el mundo la vacuna contra la viruela. Y hoy, casi 100 años después, o un poco más de 120 años después de que la vacuna contra la viruela la descubrimos a través de simplemente una asociación de las personas que conviven con vacas y las vacas están enfermas de viruela, mira que esas personas no se mueren y no quedan malformadas, porque además las personas que sobrevivían a la viruela eran personas que quedan totalmente transformadas, su cuerpo quedaba absolutamente lleno de secuelas, eran personas que se convertían en pequeños monstruos a la luz de nuestros ojos de la normalidad, porque perdían las formas de su rostro, las formas de su cuerpo, por las secuelas tan grandes que dejaba a nivel corpóreo el sufrir de la enfermedad. Entonces, cuando empezaron a ver que las personas que ordeñaban las vacas y que las vacas estaban enfermas con viruelas, pero eran personas que, pues, si les daba viruela no se morían y que generalmente no les pasaba nada, ni se transformaban, ni se volvían horribles después de la enfermedad, se sobrevivían. Entonces empezaron a descubrir que era que se infectaban con el pus, ese pus generaba una inmunidad y que si se pasaba el pus de un lado a otro, pues entonces ese pus generaba protección. Y esa fue la primera vacuna. Entonces es importante que sepan, o sea, en 1980 se erradicó del mundo la viruela por completo, es decir, desde 1980 en el mundo no existe viruela. En este momento el mundo está avanzando hacia la erradicación de un mundo libre de polio. En este momento solamente tenemos en 2 países del mundo presencia de polio natural y eso es gracias a la vacunación. No existe otra forma de prevenir o erradicar una enfermedad del mundo si no es gracias a la vacunación. Hoy en día, por ejemplo, el virus de la viruela existen laboratorios en ultracongelación en Estados Unidos y en Europa, pero son
básicamente instrumentos sumamente resguardados que hacen que si en algún momento tenemos una epidemia porque, no sé, o sea, algo ocurra a nivel natural y que tengamos algún otro problema, pues entonces se pueda usar para poder generar algún biológico. Ese tipo de cosas, y están absolutamente resguardadas, básicamente porque también se convierten en un arma, ¿listo? En un arma para poder infectar a las personas y demás. Es importante que entonces que ustedes sepan que mientras tengamos unas buenas coberturas vacunales y mientras nuestros niños y niñas estén adecuadamente vacunados, pues vamos a tener una mejoría en la comunidad, un mejor desarrollo de nuestros niños, un mejor cuidado de la sociedad, y esos son los impactos que tenemos desde hace muchos años a través de la vacunación. ¿Cuáles son los biológicos que tenemos en el esquema de vacunación? Entonces les voy a mencionar cuáles son los biológicos. Nosotros en el esquema nacional de vacunación tenemos alrededor de 16 biológicos y nos protegen contra 26 enfermedades. En este momento tenemos el biológico número 17, que es la vacuna contra el COVID, y que nos protege contra un virus que se llama el SARS-CoV-2. Vamos a hablar al final también un poco de esta vacuna, pero vamos a hablar, iniciemos a hablar de todas las vacunas que protegen a nuestros niños. Es importante que sepan que los niños por sí solos no se protegen solos, es decir, si los adultos no están protegidos contra cierto tipo de enfermedades, pues van a infectar a nuestros niños. Entonces la idea es que todos estemos vacunados con lo que nos corresponde estar vacunados para que nuestros niños estén seguros y para que nosotros y nuestros adultos mayores también lo estén. El biológico que ponemos más temprano en el programa ampliado de inmunizaciones es el biológico de la BCG. Esta vacuna se pone en las primeras 12 horas después de que el niño nace. Es una vacuna de un virus vivo. La vacuna protege contra la tuberculosis, pero es importante aclarar, protege contra solo una forma de tuberculosis, específicamente la tuberculosis meningea. Esta vacuna la administramos vía intradérmica, siempre se administra sobre la escápula izquierda, ¿sí? Es importante que sepan que ahí es donde debe ponerse, y esta vacuna, si queda bien administrada, bueno, aunque a veces puede no generar, así que bien administrar una secuela, generalmente deja una secuela, una cicatriz, y esa cicatriz dura toda la vida. La inmunidad de esta vacuna se sugiere que dura alrededor del primer año. Hay estudios que dicen que la inmunidad dura durante toda la vida, pero no hay como un consenso real sobre cuál es la efectividad. Lo que sí sabemos es que es totalmente efectiva en los niños y que cuando le administramos la vacuna de la BCG a un niño, y más en la población colombiana, que nosotros somos un país en vía de desarrollo, con unos niveles de inequidad social muy grandes, en los cuales nuestros niños viven en unas condiciones higiénico-sanitarias y sociales y en muchos casos muy difíciles, pues es una vacuna muy importante, porque en la mayoría de nuestros casos nuestros niños conviven con personas con tuberculosis. Y es muy grave que un niño se infecte con tuberculosis meningea, porque cuando un niño sufre de tuberculosis meningea significa que cuando ese niño salga de esa tuberculosis y sale vivo, va a ser un niño con una discapacidad, cualquiera sea ella, pero le va a dejar una discapacidad, entonces no va a poder incorporarse de forma normal en su vida y va además a generar un problema para su familia porque va a requerir unos cuidados durante todo el trayecto de su vida, ¿sí? Entonces es una vacuna muy importante, la ponemos muy tempranamente. Esta vacuna tiene una contraindicación específica, y es que como es una vacuna viva, no se puede administrar en niños que su mamá esté diagnosticada con VIH positivo y que no esté adecuadamente tratado. Recuerden también que el VIH, no tenemos vacuna contra el VIH, aunque hay grandes avances en la humanidad con respecto al tratamiento del VIH. Y hoy en día una persona que conviva con VIH es básicamente una persona que está en las mismas condiciones que una persona con hipertensión, inclusive podría decirse también que una persona con VIH puede llegar a través de un tratamiento en el tiempo de no poder infectar a nadie, pero por cuidado con el bebé y garantizando que se le administre una vacuna a una personita, a un bebito que esté en capacidad de responder, esta vacuna se le pone a hijos de madre VIH sí y solo si el bebé está negativo, es decir, hasta que el bebé no se le titule una cantidad de unos anticuerpos que se llaman CD4, ¿sí? Hasta que no sepamos cuánta es la cantidad de esos CD4, no podemos vacunarlo. Y esta vacuna también está contraindicada en niños que no tienen un adecuado peso al nacer, ¿sí? Es decir, esta vacuna la ponemos tiene unos criterios de administración muy claros para que se pueda
administrar en condiciones seguras y como es una vacuna viva, pues no cause una enfermedad o el bebé pueda defenderse adecuadamente. Esta vacuna, ojo, no solamente protege contra la tuberculosis meningia, resulta que también la administramos a las personas que viven con personas que tienen lepra. Hoy en día, pues la lepra no es una enfermedad muy prevalente porque pues a través de la historia hemos mejorado nuestras condiciones higiénico-sanitarias de vida, entonces transmitir la lepra de un lado a otro pues realmente es ya un poco difícil, pero existen casos de lepra y esta vacuna la administramos a las personas que conviven porque tienen una reacción cruzada y generan un cierto efecto de protección contra el bacilo de Hansen o la lepra. La hepatitis B. Esta es otra vacuna. Esta vacuna la tenemos en un biológico la tenemos sola, en un vial solito, pero también viene en una presentación de una vacuna que se llama pentavalente, acompañada de difteria, tétanos, tosferina y hemófilos influenza tipo B. Voy a hablar específicamente de la hepatitis B como enfermedad y pues es importante que ustedes sepan que cuando administran la penta a los niños, pues estamos administrando también hepatitis B. La hepatitis B se transmite por relaciones sexuales, por transfusiones sanguíneas, y se puede transmitir de la madre al hijo, se puede transmitir cuando yo me hago tatuajes y se puede transmitir dentro de la atención hospitalaria. Esta es una vacuna esta es una enfermedad que puede ser mortal, genera una lesión como pueden ver ustedes en su pantalla de una enfermedad, de una situación que se llama ictericia y es que la piel se pone amarilla y igual alrededor de los ojos y genera, como ustedes ven en la parte izquierda de la pantalla, en la parte derecha de la pantalla, en la parte baja una imagen de una persona con un abdomen muy globuloso que se llama ascitis, es la colección de agua alrededor de los órganos que están en el abdomen y pues obviamente causa el colapso de muchos órganos muy vitales y muy importantes. Pues sin mencionar que el hígado como tal, que es el órgano que se enferma específicamente con este virus, pues es un órgano que se compromete y deja de ser competente inclusive a largo plazo. La poliomielitis, les contaba que estábamos en vía de erradicación por un mundo sin polio. Esta es una infección causada por un virus. Estos virus afectan todos los nervios y causan una parálisis total y parcial, o parcial pues depende el grado y la severidad de la infección, en las extremidades. Puede ser transmitida de persona a persona por moco, flema, materia fecal y demás. La parálisis es flácida, es decir, la persona queda con la manito como si fuera un trapito y no puede moverla. Hoy en día tenemos personas que en los años 60, 70, las décadas de los 60 y 70 tuvieron enfermedad por polio y pues obviamente están reducidas al uso de elementos para facilitar su movilidad. Es una infección que si bien puede ser mortal, también genera discapacidad en las personas que lo padecen. Para el programa Empleo de Inmunizaciones, esta vacuna la tenemos de forma oral y la ubicamos a los 18 meses y a los 5 años y de forma inyectable que la administramos a los 2, 4 y 6 meses. La vacuna inyectable es una vacuna muerta, es decir, podemos administrarla a un niño que viva con personas que están enfermas de VIH o que tienen quimioterapia, pero cuando administramos la vacuna oral hay que cerciorarse con quién y indagar con quién vive el niño. Porque esta vacuna, cuando la administramos de forma oral, se excreta inalterada por el popó. Entonces, cuando el papá manipula el popó, la mamá o el cuidador manipula el popó del bebé que ha sido inyectado con esta vacuna de forma oral y que está viva, pues esa persona está recibiendo de nuevo una especie de vacunación. A esto se le llama vacunación, inmunidad de rebaño. Y es que cuando vacunamos a un niño con polio, estamos vacunando además la población que está alrededor con polio. Pero le esperamos poder generar una vacunación de la población sana y que se pueda defender, ¿sí? La pentavalente, como les había dicho, pues tiene la difteria, el tétanos, tosferina, la hemófilos influenza y la hepatitis B. Vamos a empezar por la difteria. La difteria es una infección causada por una bacteria que se propaga a través de las vías respiratorias, es decir, cuando uno habla. Por eso cuando empezamos con todo el tema de la pandemia, se limitó toda la virtualidad. Quédese en su casa, haga contacto, no tenga contacto con la gente, use tapabocas en espacios abiertos, porque cuando hablamos y cuando manejamos a lo mejor un tono alto de voz, pues
Cada vez que hablamos, reímos, estornudamos, estamos generando salida de gotas, de micropartículas de gotas de saliva en la que van miles y millones de bacterias y virus que hacen parte de nuestra economía corporal, que no significa inclusive que las personas estén enfermas, pero que están inclusive dentro de nosotros. Por eso, inclusive después de vacunarse, en este momento, pues como contextualizándonos un poco con la situación actual del país, inclusive en este momento después de una persona estar vacunada con COVID, no puede retirarse el tapabocas. Lo mismo ocurre con la difteria. La difteria se transmite a través de esas goticas y las otras personas que respiran o tienen contacto con, ya sea con los ojos, la boca, las mucosas, las manos, porque cuando uno habla deja regados todo su espacio con todo el montón de babitas, perdónenme en el término. Entonces, y cuando tú tocas el espacio de las otras personas con las que has estado hablando, pues, y luego te tocas la cara, los ojos, entonces estás pegándote todo ese tipo de infecciones. Esta bacteria es mortal, genera una infección respiratoria de características mortales. Básicamente, no sé si pueden ver bien claramente la foto que queda en la parte inferior derecha. Esa foto, básicamente eso es lo que genera, ese es el tipo de lesión característica de la difteria. Se genera como si hubiera una película de telaraña alrededor de la garganta y los niños generalmente fallecen por fallas respiratorias y neumonías por sobreinfecciones causadas por esta bacteria. Esta bacteria la ponemos, la vacuna contra esta bacteria la ponemos a los 2, a los 4 meses, a los 6 meses, de nuevo ponemos un refuerzo a los 18 meses y de nuevo ponemos un refuerzo a los 5 años. Y no se considera que el niño está totalmente protegido hasta que la vacuna, es decir, hasta que hayamos administrado esas 5 dosis, es decir, uno como papito, como cuidador de ningún niño en este país puede considerarse tranquilo porque es que yo ya le puse una vacuna a mi niño, no, es que resulta que para que el niño esté protegido requiere las 5 dosis de esa vacuna, para garantizar que ese niño en su desarrollo futuro no tenga la vacuna en ningún momento de su vida, pues requiere las 5 dosis de su vacuna. La tosferina es una vacuna, es una enfermedad mortal. O sea, nosotros en el 2013-2014 en el país tuvimos un pico de mortalidad de todos los niños menores de 2 meses. Esta es una vacuna, es un bacilo, es una bacteria. Esta bacteria causa tos y la tos es tan grave que los niños dejan de respirar y mueren por paro respiratorio, ¿sí? Es muy normal, empieza como si tuviera, un niño se enfermó de un moquito, tiene fiebre, un estornudo, una tosecita ahí que no se le quita, A las 2 semanas eso se complica y generalmente termina muy mal, ¿sí? La vacuna la ponemos a los 2 meses, pero resulta que antes del 2014 no la poníamos a los gestantes. Entonces, antes del 2014 se nos enfermaban los niños menores de 2 meses porque la mamá o el cuidador los infectaba y se fallecían antes de recibir la primera vacuna. Hoy en día, pues, vacunamos a las mamitas con esta vacuna contra la tosferina y pues se espera que las personas que cuidan al bebé y que puedan acceder a la vacuna, la deben comprar obviamente porque la vacuna solamente es gratis para la mamá, pues puedan administrarse la vacuna. Si no es posible que el resto del grupo familiar se vacune para proteger al bebé, al recién nacido, pues es importante que la mamá sí se vacune contra la tosferina y que además limite el acceso del bebé, es decir, un bebé menor de 2 meses no tiene nada que estar haciendo en un centro comercial, no tiene nada que estar haciendo en un sitio de rumba, no tiene nada que estar haciendo en un sitio donde haya muchas personas, porque es un bebé con un sistema inmunológico absolutamente inmaduro, que no es capaz de defenderse, y los adultos tenemos dentro de nuestra economía corporal un sinnúmero de bacterias con el que ya aprendimos a defendernos y que no nos van a matar, pero que si hay una persona que no está con la competencia para defenderse, pues sí se puede infectar y se puede morir. Es el caso de esta bacteria, que es mortal para los niños menores de 2 meses. El tétanos es un bacilo, es realmente un bacilo muy resistente. Este bacilo el habitante natural de este bacilo es la tierra. Entonces, por ejemplo, cuando estamos martillando o rompiendo una pared o haciendo labores de jardinería o de agricultura y nos lastimamos con algo que tenga tierra, nos podemos infectar con tétanos. Esta enfermedad genera una muerte y es una muerte terrible porque los músculos se contraen a tal punto que las personas no pueden respirar y pues yo no sé si ustedes alguna vez han tenido
o sea, un desgarramiento muscular o han tenido una contracción muscular por estrés o por una lesión, pero es un asunto muy doloroso, o sea, tener un músculo contraído es un asunto muy doloroso y además le sumamos que la persona no va a poder respirar. Hoy en día tenemos tratamientos para para la infección por este tipo de bacterias, pero pese a todos los tratamientos, la mejor opción siempre va a ser prevenir cualquier tipo de infección. Entonces, lo más importante en el caso del tétano es que las personas estén vacunadas, nuestros niños se vacunan igual que con la DPT, con la difteria, el tétanos y la tosferina, a los 2 meses, a los 4, a los 6 meses, les ponemos un refuerzo a los 18 meses y de nuevo les ponemos un refuerzo a los 5 años. Y de nuevo es importante, y lo voy a repetir muchas veces el día de hoy, y creo que lo repito muchas veces en mi ejercicio cotidiano, es que lo más importante es que sepamos que con una sola dosis no basta, tenemos que completar la totalidad de las dosis. La Haemophilus influenza tipo B es otra bacteria. Esta bacteria causa una infección muy grave que se denomina meningitis. Cuando esta bacteria nos causa meningitis, o sea, no sobreviven, las personas no sobreviven, ni niños ni adultos. Y la única forma de garantizar que un adulto no se muera de meningitis es que en su niñez se le hayan puesto las 3 dosis de pentavalente que se requieren. Hay algunos casos excepcionales donde los niños, dado que esta es una vacuna que consideramos de células enteras, esta vacuna pues genera unas reacciones adversas importantes, dolor, tumefacción, rubor o calor en el sitio de administración de la vacuna, lo que hace que sea difícil, en muchos casos inclusive se contraindica la administración de la siguiente dosis porque hay niños que pueden convulsionar con esta vacuna. Ojo, cuando estoy hablando de que se contraindica, es que mi niño, cuando yo le puse la primera dosis, tenga una reacción adversa seria a la vacuna, no que mi otro hijo o el hermano o el primo o el vecino. Eso no contraindica la vacuna. La contraindica cuando mi niño, yo ya le puse una dosis y el niño tuvo una reacción adversa grave a la vacuna y pues generalmente no volvemos a administrarla y lo que hacemos es que ponemos solita la DPT y solita la hepatitis B y se pierde la Haemophilus influenza tipo B. No tenemos cómo reemplazarla, dentro del programa amplio de inmunizaciones, la única forma de reemplazarla es pagándola o pues por otro tipo de medios legales que realmente resultan demorados, costosos y un poco efectivos. Entonces la idea es que cuidemos bien a nuestros niños. Las reacciones adversas de ese tipo tan graves como les menciono realmente no son muchas. Nosotros ponemos en la ciudad alrededor de 4.000, 5.000 de este tipo de dosis al año o más. Y realmente con reacciones adversas fuertes del tipo grave que uno diga contraindica la vacuna siguiente, realmente son muy pocas. Por decir una cada 3 o 4 años, sí mucho. ¿Cómo se transmite la Haemophilus influenza tipo B? Tipo B se transmite a través de la infección del contacto con moco, secreciones de la nariz y la garganta. Entonces, he aquí las razones de por qué somos el personal de salud es tan insidioso en la parte de la higiene respiratoria, ¿cierto? Porque resulta que la parte respiratoria causa muchas enfermedades y cuando la manipulamos mal y cuando no tenemos un buen cuidado, empezando por el lavado de manos, el uso del distanciamiento social, el uso de tapabocas, cuando tengamos cualquier tipo de infección respiratoria, no solamente aplica para una infección respiratoria grave, sino que uno debería usar un tapabocas siempre que tú te sientas mal o incómodo de tu parte respiratoria, ¿sí? Para poder proteger a los demás y proteger pues a las personas que uno quiere. El rotavirus es una vacuna viva. Es la única vacuna que tenemos dentro del programa amplio de inmunizaciones que previene las diarreas y no es que prevenga todas las diarreas. O sea, existen muchísimos tipos de microorganismos que causan diarrea. Esta vacuna específica previene la diarrea solo contra un tipo de virus que se llama rotavirus, ¿sí? Así como ustedes pueden ver, pues aquí hay muchísimas enfermedades. Este es solo uno de los agentes causales de la diarrea, la rotavirus. Es el rotavirus el causante de las diarreas más severas, causa deshidratación y muerte por deshidratación en los niños. Entonces, por eso la administramos. La vacuna se administra a los 2 meses y a los 4 meses. Ojo, es muy importante, muy, muy importante. Si dejamos pasar el tiempo, esa vacuna se pierde. Es decir, si nosotros decimos, no, pues como yo llevo al niño a los 4 meses, pues yo lo puedo vacunar. Pues sí, claro, se lo vamos a vacunar, pero esta vacuna se le va a perder, no se puede administrar a los 4 meses. Esta vacuna tiene unos tiempos muy cortos de administración para administrarse de forma segura.
Si violentamos esos tiempos de administración, en vez de generar una protección en el niño, lo que generamos es un riesgo. Entonces es importante llevar a los niños a tiempo para que los niños no se nos vayan a morir o infectar por este tipo de diarreas que tienen problemas desastrosos, que para el país eran simplemente un indicador, se murió un niño para diarrea, pero para uno como cuidador, como padre de familia o como tío, hermano, pues es alguien que uno ama, ¿cierto? Entonces la idea es que esa persona pueda y se le pueda garantizar dentro de su núcleo familiar las mejores condiciones para que se desarrolle como persona integral y con lo que hay, ¿cierto? Y esto es lo mejor que tenemos para poder garantizar que estemos todos saludables y crezcan nuestros niños sanos y fuertes. La vacuna contra el neumococo es una bacteria. Esa bacteria se transmite igual que la difteria y la tosferina y la Haemophilus influenza tipo B, y la BCG por gotas, vía respiratoria. Esta bacteria, después de que nosotros nos enfermamos con esta bacteria, puede causar varias enfermedades. La primera enfermedad que nos causa es la otitis media supurativa, que es la infección del oído medio en los niños. Esa es la menos grave de todas las infecciones que causa esta bacteria. Esta otitis media puede generar hipoacusia a largo plazo, es decir, una persona que tenga otitis media a repetición, lo más seguro es que en unos años tenga pérdida parcial o completa de la audición por el oído donde tiene su infección. Y es muy asociado la infección de la otitis media supurativa con este tipo de bacteria. Lo otro que nos puede generar es neumonía, y cuando esta bacteria nos genera neumonía, generalmente las personas fallecen, no es que se recuperen, no, generalmente fallecen en unos indicadores y en unos porcentajes de mortalidad muy altos. Hay otras dos cosas que son peores que la otitis y la neumonía, que son la sepsis y la meningitis. De la meningitis solo uno de cada casi 1.000 niños sobrevive, y cuando uno de cada 1.000 niños sobrevive, queda con una discapacidad cognitiva y motora para toda su vida, ¿sí? Y la otra infección es la sepsis, que generalmente lleva a la muerte, y es que el bicho, este bichito, se mete por todo el torrente sanguíneo, infecta todos los órganos de la economía corporal y pues causa la muerte. Entonces, miren que es muy grave este tipo de infecciones, y que tenemos una de las mejores vacunas que hay en el comercio mundial es la vacuna que tenemos. O sea, nosotros tenemos muy buenas vacunas en el país. Es decir, el gobierno de Colombia nos compra las vacunas que están en remate en otros países, compra las mejores vacunas, y eso es la rotavirus, la pentavalente, la polio, la DPT y la neumococo que tenemos en el país son de las mejores del mundo. Pues sí, hay otras muchos más que les voy a contar más adelante, pero son vacunas de muy buena calidad, de muy buenos laboratorios, con muy buenos procesos de seguridad de fabricación. Entonces es importante aprovecharlos, no hay que dejar de llevar a nuestros niños a vacunarlos, y tampoco hay que dejar de vacunarlos. Esta vacuna también se administra en adultos mayores, pero la vacuna no es gratis en adultos mayores. Entonces, imagínense, le están dando a la posibilidad a un niño de que cuando esté grande, pues no se tenga que vacunar de nuevo, o se le están ahorrando. Esa vacuna en el mercado cuesta alrededor de 180.000 pesos. Le están ahorrando a usted un gasto económico muy grande, con todas las consecuencias que trae la prevención de la infección. La vacuna contra la influenza, pues la influenza es un virus, le denominamos influenza estacional, y además es una colección de virus. O sea, son varios virus los que causan como esta oleada de enfermedades respiratorias. La influenza que tenemos en este momento, o la que teníamos el año pasado, era una influenza con 3 cepas distintas de influenza. Cuando hablo cepas, resulta que cuando yo hablo de neumococo no estoy hablando solo de un neumococo, estoy hablando de una familia de neumococos. Es decir, resulta que cuando tú hablas de los Villegas, hablas de una familia de Villegas. Cuando tú hablas de los Jaramillos, hay una familia de Jaramillos. Lo mismo sucede aquí con las vacunas. Cuando yo hablo de neumococo, estoy hablando de una familia de neumococos, y en total la vacuna que tenemos en el país protege contra 10 tipos de neumococos, 10 de los 10 tipos de neumococos. Y cuando hablo de influenza, hablo que la vacuna que tenemos en este momento en el país protege contra 3 tipos de influenza. ¿Cómo se hace ese estudio y cómo se diagnostica cuáles son los 3 tipos de influenza que van a ir en esa vacuna? Fácil. Se rastrea cuáles son los virus que más infección causaron a través de centros piloto. Es como si hubiera, por ejemplo, un sensor por cada determinada cantidad de población, y a esas poblaciones les toman muestras.
Por ejemplo, para el caso de la rotavirus, hasta que se cerró, inclusive esta ciudad fue un centro de monitoreo, se llamaba Cireva, eso cerró en el 2014, y se determinó que efectivamente esta era la vacuna que se iba a quedar en el país basados en ese centro de monitoreo, y es que se monitorea cuáles son las infecciones o qué bichos están causando las infecciones más frecuentemente. Y de acuerdo a cómo se están comportando la infección de esos bichos es que se determina qué vacunas se van a tener en el país. Lo mismo ocurre con esta influenza. Entonces resulta que cuando tenemos el virus de la influenza es porque ya ha habido un estudio o un conjunto de estudios y expertos que han tomado muestras, han analizado, han tomado protilaringes, y no toda la población, sino una muestra de la población, y se hacen en sitios específicos donde hay grandes aglomeraciones de personas en ciudades muy grandes para saber cómo se mueve la infección en el país, más o menos para tener un sondeo, y así es que se elige esta vacuna y así es que se eligen los 3 tipos de influenza que van en esta vacunita. Esta vacuna, les iba a contar, la vacuna de la DPT es denominada también triple bacteriana y tenemos una vacuna que se denomina triple viral, sarampión, rubéola y parotitis, y esto le hemos dado muchísima bomba este año, porque resulta que estamos en jornada de sarampión y rubéola. Cada 5 años, cada quinquenio, en este país se hace un por decirlo de alguna forma, retomando nuestra jerga cafetera, un de los niños que se han vacunado con sarampión y rubéola. ¿Por qué se hace esto? Resulta que en Colombia nosotros como país, Colombia está certificado como país libre de circulación autóctona de sarampión. Eso es un logro que ustedes no se alcanzan a imaginar, que ha requerido que haya un equipo de trabajo gigante a través del tiempo, con un compromiso gigante, un monitoreo 24/7 de la cadena de frío, una inversión económica en términos monetarios muy grande para la compra de esas vacunas, que además que tenemos una muy buena vacuna. Y que no tengamos circulación autóctona de sarampión, pero resulta que nosotros tenemos vecinos que sí tienen circulación autóctona, Brasil, Venezuela, ¿cierto? Ecuador tienen circulación autóctona de sarampión. Nosotros como país no tenemos circulación autóctona. Nosotros cuando tenemos casos de sarampión es porque nos los traen de afuera, pero nuestros niños no se infectan espontáneamente por el sarampión. Y eso es un logro vacunal, es un logro por el que el país ha trabajado durante los últimos 20 años y que esperamos erradicar el sarampión del país. Pero ¿cómo lo erradicamos? A través de la vacunación. ¿Y por qué hacemos el cada 5 años con el sarampión y rubéola? Para garantizar que todos nuestros niños tengan titulaciones de anticuerpos. No sé si se acuerdan que al inicio yo les dije que cuando nos vacunamos en nuestro sistema se activan como unos grandes generales que denominamos anticuerpos, y esos anticuerpos son los que se encargan de defendernos. Entonces, cuando hacemos el de vacunación, generamos un aumento en la carga de toda la población, y además hay otra cosa muy importante. Garantizamos que ningún niño se nos haya quedado sin vacunarse dentro de su rango de edad con sarampión, rubéola y parotitis. ¿Qué es el sarampión? Resulta, pues ustedes dirán, no, pues pero es que eso es una infección contagiosa, eso no pasa nada, la gente le da el moco, pues le darán ahí ganas de toser y no pasa nada. Y es cierto, cuando tenemos 100 casos no pasa nada. Cuando tenemos 200 tampoco pasa nada, no hay nadie que se muera en 200 casos. Pero cuando empezamos a contar 1000, 1001, 1002, 1003 casos de sarampión, empezamos a contar muertes. Porque resulta que el sarampión causa una sensibilidad en nuestro sistema respiratorio pulmonar que hace que nuestro sistema respiratorio deje de defenderse y pues nos enferme. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengan presente, además que esto causa un ausentismo escolar, y el ausentismo escolar para el niño es muy grave. Los niños y todos los seres humanos. Doctor, hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Gracias a Dios. Para hacerle una consultica ahorita que están ¿con qué? Con el tema del sarampión y la rubéola a los niños, otro refuerzo, digamos, los niños grandes, exactamente hasta qué edad va para ese otro refuerzo. Hasta los 10 años. Sin embargo, a algunos niños que cumplen 11 años se les va a poner, porque la vacuna, resulta que esta jornada de sarampión y rubéola que estamos teniendo este año debimos haberlo tenido el año pasado, pero pues por todo el tema de la pandemia no se realizó, pero básicamente se está haciendo esta jornada entre los niños que tienen 1 año y los niños que tienen 10, casi 11 años, y algunos que tienen 11 años. No aplica para todos, no recuerdo específicamente en este momento la fecha de corte, pero pueden acercarse a los puntos de vacunación para que ellos les digan exactamente si el niño se aplica o no aplica para la vacunación. Bueno, muchas gracias. Y digamos,
¿Y por qué están haciendo como esa jornada a estos chiquis grandes si ya tienen las vacunas? Por lo que les contaba, estamos básicamente el país, nosotros en Colombia somos un país libre de circulación autóctona de sarampión, ¿cierto? Entonces, cada 5 años la base hace, es decir, esto no es que no lo hayamos hecho nunca, sino que pues como crecen nuestros niños a uno se le va olvidando, ¿cierto? Pero esta jornada de sarampión y rubéola cada 5 años se hace. ¿Y se hace por qué? Porque lo primero es que necesitamos aumentar la titulación de anticuerpos de los niños, lo segundo es que con la vacunación bajamos la carga del bicho en el medio ambiente y después garantizamos que ningún niño se haya quedado sin su vacuna, porque así como hay papitos que dicen, no, es que si yo lo llevo una vacuna, pues ya, o si lo llevo tarde, no importa, si yo lo llevo 3 semanas, igual me lo van a vacunar, lo mismo ocurre con el sarampión. Entonces resulta que la idea es que ningún niño se nos quede sin vacuna y que garanticemos que toda la población quede inmunizada para que además protejamos al resto de la población. Entre más gente haya vacunada, menos carga de infección va a haber en la población. No sé si con eso respondo a tu pregunta o si tienes algo más que pueda aclarar. No, muy amable, muchas gracias. Con todo gusto. Yo puedo hacer una preguntita. Claro que sí. Adelante. Bueno, yo te pregunto algo. Por ejemplo, yo tengo mi niña va a cumplir 9 años y a ella le van a aplicar la vacuna del papiloma, ¿cierto? Yo la verdad no la quise llevar a vacunar del sarampión porque de alguna manera siento miedo, ¿cierto? De que de pronto esa vacuna del papiloma pues ha tenido muchas controversias, muchas cosas que uno escucha, igual hay que ponérsela, ¿cierto? Pero no sé qué tan, o sea, qué tan beneficioso o no, o contraproducente sea que ella reciba ahorita su vacuna de sarampión y ya en un mes reciba la del papiloma. No hay problema, inclusive la pueden administrar el mismo día. El mismo día le pueden administrar la vacuna del VPH y la vacuna del sarampión y rubéola. No hay ningún problema y ahorita más adelante hablamos del VPH, que también dentro de la presentación traje la vacuna del VPH para que ustedes estén informados y pues podamos destruir un poco los mitos que se han tejido alrededor de la vacuna, porque pues realmente no hay, o sea, no hay ningún concepto de medicina basada en la evidencia que nos diga que la vacuna contra el VPH es mala o genera cualquier cosa, al contrario, es una vacuna, o sea, eso es un logro para la humanidad, decir que tenemos una vacuna contra el cáncer, pero permíteme y más adelante hablamos de la VPH. ¿Alguna otra duda? Bueno, la rubeola pues es una infección contagiosa, menos contagiosa que el sarampión y causa también unos síntomas muy parecidos. Básicamente la diferencia entre el sarampión y la rubeola es que en el sarampión no se afectan los ganglios, mientras que en la rubeola se afectan los ganglios que cuidan a todo nuestro sistema inmunológico. También es una enfermedad eruptiva de la piel. El sarampión es una pústula, mientras que la rubeola es plana, ¿sí? No se toca y el sarampión se toca. La parotiditis pues es la infección de unas glándulas, las glándulas salivales que están detrás, en la parte detrás de la articulación temporomaxilar, justo debajo del oído. Ahí está una glándula, esa glándula provee de saliva a la boca. Entonces cuando el conducto que saca la saliva a la boca de esa glándula que se llama la parótida, pues entonces esa glándula se inflama y genera la parotiditis, ¿sí? Esa parotiditis es causada por un virus y tenemos la vacuna contra ese virus. A mí me tocó sufrir de parotiditis. Les digo, yo en mi ejercicio profesional, yo hace 11 años soy enfermera, hace 11 años yo trabajo con niños y yo no he visto el primer caso desde hace 11 años de un niño enfermo por parotiditis. No lo he visto, yo en mi ejercicio profesional no lo he visto. Pese a que yo misma me enfermé de parotiditis cuando era pequeña, eso le decían paperas, no sé si recuerdan y si todos lo sufrimos, ¿cierto? Le decían paperas y lo cuidaban a uno con una hoja de tabaco, me acuerdo que me cuidaban así. Entonces, pues es una enfermedad que genera fiebre, dolor, molestia, es contagiosa además porque se transmite igual por vía respiratoria y pues causa ausentismo laboral con toda la implicación que eso lleva en el desarrollo de los niños, porque un ausentismo vean, el programa amplio de inmunizaciones, aparte de que disminuye la mortalidad y la morbilidad, disminuye el ausentismo escolar.
Un niño que no va a la escuela un día es un niño que un día deja de desarrollarse. No es que deje de aprender, no es que se le olvide aprender el cuánto suma 1 más 1, no, resulta que cuando uno va a un colegio, interactúa con otras personas, uno tiene unos desarrollos sociales, del lenguaje, personales y actitudinales que no hay otra forma de aprenderlos. O sea, el contacto de un humano con otro humano no lo reemplaza nada, no hay forma de reemplazarlo. Por eso es tan grave cuando un niño en etapas tan pequeñas como estas dejan de ir a clase, perdón. Y pues tenemos una vacuna contra esta infección. En este momento el refuerzo que tenemos es de sarampión y rubéola, no parotiditis. Hepatitis A. La vacuna contra la hepatitis A pues es un virus, igual que la hepatitis B, genera exactamente las mismas condiciones de la hepatitis B, solamente que el agente que lo causa no es hepatitis B, sino hepatitis A. Y es una inflamación de, como bien su nombre lo indica, el hígado. Hay una cosa muy importante con el hígado, la hepatitis A, y es que la hepatitis A, en un 70% de las personas que sufren hepatitis A o que se enferman de hepatitis A, cursan con una condición que se llama falla hepática aguda. El 70% de las personas, escúchenme bien, el 70% de las personas que se enferman de hepatitis A van a requerir trasplante hepático, porque su hígado deja de funcionar. Entonces, es una vacuna muy importante. Esta vacuna en este momento la administramos al año de vida a todos nuestros niños. ¿Sí? Es una vacuna muerta, es una vacuna absolutamente segura. Todas las vacunas generan molestias, o sea, no les voy a decir, ay, no, es que si ustedes se ponen una vacuna, ustedes pueden continuar su vida. No, las vacunas tienen unos grados de reacciones esperadas, que esperamos y son normales por la reacción de la vacunación, porque además las vacunas estamos inoculando un organismo vivo en otro organismo vivo y que genera una respuesta en contra de, y eso es lo que esperamos. Si una vacuna, o sea, si es bueno, chévere, si a alguien le ponen una vacuna y no pasa nada, pero es normal y es esperado que a alguien le pongan una vacuna y me duele, o uy, me dio un poquito de calor, o un poquito de fiebre, o tengo un poquito de malestar. Eso ocurre con las vacunas, pero es preferible tener un poquito de malestar, un poquito de fiebre, a tener todo el cuadro de la infección completa y tener que irnos pues de un trasplante hepático porque nos ponemos una vacuna. La varicela, pues todos conocemos una varicela, es una enfermedad eruptiva, es descamativa, es decir, a mí me da una pústula, la pústula se llena de pus, luego se seca y luego se cae la costra y la caracha y infecta de principio a fin, desde el momento en el que a mí me dio la pústula hasta el momento en el que se me cae la caracha. Es una infección absolutamente contagiosa, no es una infección que tengamos pues miedo como el sarampión de que nos cause una mortalidad. Esta vacuna generalmente tiene una mortalidad muy pequeñita, mucho más pequeña que el sarampión, pero sí nos causa un ausentismo laboral importante. Es un niño que después de que está infectado con varicela, pues primero va a infectar un montón de gente. En los adultos es gravísimo, o sea, si a un adulto le da varicela es muy grave. Lo de los niños no tanto, generalmente los niños lo superan muy fácil, pero un adulto generalmente se va de UCI, o sea, un adulto mayor que se enferme con varicela generalmente se va a unidad de cuidados intensivos. Y además es una enfermedad que le va a retrasar la presencia escolar porque es un niño que va a requerir aislamiento total, no es un niño que pueda usted mandarlo al colegio o que pueda tenerlo en la casa con todo el círculo familiar, porque todo el círculo familiar va a estar en riesgo de infectarse, incluyendo la manipulación de la ropa de cama, incluyendo la manipulación de la ropita con la que lleva puesta y los menajes de la cocina. La fiebre amarilla es una vacuna que está pensada en transmitirnos, pensada en cuidarnos de un virus que se transmite por la picadura de un mosquito. Todas las personas que vivimos por debajo de 1800 metros sobre el nivel del mar, Pereira está a 1400 metros, somos susceptibles de enfermarnos por la picazón de la Aedes. Entonces la Aedes es ese bichito con el que uno está durmiendo en la noche y pasa haciendo bulla, y usted prende la luz y nada, no está. Y es el bichito que tiene las patas rayadas de blanquito. Es el mismo bicho que transmite el dengue. El mismo bichito que transmite el dengue transmite la fiebre amarilla. Es exactamente el mismo animalejo. Entonces, esta vacuna es mortal. Esta enfermedad, la fiebre amarilla, es mortal y pues básicamente causa eso, un daño en el hígado y nos ponemos amarillos. Por eso es el nombre, por eso le pusieron el nombre de la fiebre amarilla. Las personas generalmente mueren por hemorragias
y pues por falla multiorgánica, porque incluye el daño pues de los riñones, el corazón, el hígado y demás. La vacuna contra el VPH. Vean, les cuento, esto es un logro de la humanidad. A una persona, una colombiana, trabajó 25 años de su vida, es una caleña, es una médica colombiana caleña, trabajó 25 años de su vida para el desarrollo de esta vacuna. Es la única vacuna, escúchenme bien, es la única vacuna en el mundo en prevenir un cáncer. Un cáncer. Las otras vacunas que tenemos previenen infecciones bacterianas, por bacterias, por virus, pero no tenemos, esta es la única vacuna que protege contra un cáncer. El cáncer se llama cáncer de cuello uterino. Vean, les cuento una cifra alarmante. En Colombia, una de cada 3 mujeres que se diagnostica con cáncer de cuello uterino fallece. Eso es una cifra aterradora. Imagínense que en su casa vivan 3 mujeres y a las 3 mujeres les diera cáncer de cuello uterino y una se va a morir. Esa es la cantidad, esa es la letalidad que hay en Colombia de esa vacuna. Resulta que en Colombia, pues, de esta vacuna ponemos miles de dosis en Colombia, en el mundo, bueno. Y pues en Colombia todos ustedes escucharon de lo que sucedió en Carmen de Bolívar. Se han hecho estudios los que ustedes quieran, es más, vinieron los mismos productores de la vacuna a levantar estudios a Carmen de Bolívar, a revisar qué era lo que pasaba y nunca pudieron encontrar ninguna asociación entre la vacuna y lo que sucedió en Carmen de Bolívar. Y además levantaron otro tipo de estudios en los que pudieron determinar que pues, los comportamientos, primero la situación social de esa comunidad es altamente vulnerable, es una comunidad que ha sido bombardeada por los conflictos bélicos en los que llevamos viendo los últimos 200 años muchísimas veces, entonces son personas con una alta vulnerabilidad social. La vacuna, además de proteger contra el cáncer de cuello uterino, nos protege contra verrugas, y pues básicamente esa es como la ventaja. La vacuna es segura, se recomienda la administración en las niñas a los 9 años. La vacuna no tiene, o sea, yo sé que hemos escuchado todo lo que quieran y a lo mejor pueden decir, no, pues es que tú trabajas con vacuna, pues tú cómo vas a vender una vacuna mal. No, vean, les digo, yo me vacuné contra VPH. ¿Cierto? Y me vacuné porque sentía que era una necesidad y mi sobrina tiene 9 años y ya está vacunada contra el VPH, o sea, no es una cosa en la que yo lo venga, no es una cosa en la que yo creo genuinamente, como enfermera y como persona. O sea, ojalá todas las mujeres hubiéramos podido vacunarnos, cuántas mujeres se hubieran dejado de morir por una simple administración de una vacuna. Pues entonces les garantizo, o sea, la vacuna en este momento es una vacuna segura. Si no fuera una vacuna segura, créanme que el Estado colombiano ya la hubiera sacado de su esquema de vacunación. Y además hay otra cosa, tenemos la mejor vacuna del mundo en este momento en Colombia. Es decir, el Estado colombiano no, porque hay otros tipos de vacunas en el mercado, pero la vacuna que compra el país es la mejor vacuna que hay en el mundo contra el VPH. No es que haya comprado nosotros en el mundo hay 3 tipos de vacuna contra el VPH, una que está en desarrollo, que es contra 7 tipos de VPH, otra que protege contra 2 y esta que protege contra 4. La que protege contra 7 tipos está en desarrollo, no está en el comercio, está simplemente en proceso de desarrollo. La de 2 dosis pues no es la mejor vacuna y esta es definitivamente la mejor vacuna que tenemos en el país. Es un laboratorio, Merck Pandom, es un laboratorio con una tradición gigante, es un laboratorio con una experiencia muy grande en el desarrollo de biológicos y con un nivel de seguridad muy grande que le da un respaldo además a esta vacuna. Entonces, de corazón les digo, no le tengan miedo a la vacuna, protejan a sus niños. Es peor que su niña se muera de un cáncer de cuello uterino sin necesidad en 20 o 10 o 20 años. O sea, qué pereza no tener que enterrar a una persona que uno quiere, que uno ama, simplemente porque no le administró una vacuna a tiempo. Y hay otra cosa, resulta, porque esta vacuna se puede administrar en niñas y en niños, pero resulta que el Estado colombiano solamente la pone en niñas, porque resulta que nosotras somos las que nos morimos por el cáncer de cuello uterino. Los hombres, si bien pueden tener dentro de su economía corporal el virus del papiloma humano, y hay una cosa importante, los hombres que no mantienen una buena higiene corporal, que no bajan todo el prepucio, exponen el glande del pene y lo limpian, ahí el pene tiene como un surco, como un cuello que se llama el surco balano prepucial y está debajo del glande. Cuando los hombres no se bajan correctamente todo el prepucio y no se realizan una adecuada higiene de todo ese surco balano prepucial, y se genera una sustancia de consistencia blanquecina, como si fuera un grumo. Ese grumo es donde nada el VPH. Entonces, cuando los hombres no se limpian bien,
pues nada, ahí crece y vive y prospera el VPH y pues a ellos no les pasa nada, pero nosotros nos morimos. Entonces, por eso es que la vacuna está básicamente dada para la aplicación de las mujeres. Y básicamente lo que tienen que hacer nuestros hombres es limpiarse bien. Por eso hay una cosa muy curiosa. Resulta que las mujeres judías no tienen problemas de cáncer de cuello uterino porque resulta que los hombres judíos están todos circuncidados. Entonces, no hay prepucio que proteja el surco balano prepucial, por lo tanto permanece limpio. Ellos tienen además unas condiciones de higiene corporal muy rigurosas. Entonces, eso también hace que nuestra cultura occidental, en las cuales nosotros no hablamos abiertamente del cuidado y la higiene corporal tanto de niños como niñas, pues entonces conlleve a que tengamos cierto tipo de conductas y comportamientos que disminuyen nuestra calidad de vida y que afectan directamente el desarrollo de la comunidad. Yo tengo una pregunta. Sí, señora. Con la vacuna, digamos, para las que somos adultas, ¿en cualquier momento se la pueden aplicar a uno? La vacuna ¿O solamente hay un la rasgo de vacuna edad? no es gratis para las mujeres adultas, la vacuna únicamente es gratis hasta las niñas que cumplen 16 años. Eso es importante que ustedes lo sepan. La vacuna tiene un costo alrededor de 140 a 160 mil pesos cada dosis en el mercado. La vacuna nos la podemos administrar las mujeres siempre y cuando pues la podamos comprar y nos la podemos administrar hasta los 46 años, es decir, las mujeres muy grandes, incluso de 46 años se las pueden administrar, y mujeres que tengan antecedentes de cáncer de cuello uterino o que tengan antecedentes de lesiones uterinas por virus del papiloma humano pueden administrarse la vacuna con total confianza y seguridad. No sé si con Bueno, eso muchas resuelvo gracias. Bueno, ahora quiero hablarles un poco sobre las vacunas que tenemos en el COVID, ¿sí? No les tengo precisamente una diapositiva, les voy a hacer solamente una mención. Tenemos en este momento 3 vacunas en el país, la vacuna de Sinovac, la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Pfizer. La vacuna de AstraZeneca y Pfizer son exactamente la misma vacuna, lo único que diferencian son unos elementos químicos que se denominan excipientes. Esos elementos que denominamos excipientes son los que le dan estabilidad a la vacuna y lo que hacen que la vacuna del Pfizer y de AstraZeneca se diferencien tanto en la disponibilidad como en el almacenamiento. Ustedes bien saben, les hemos hecho muchísima bulla, los medios han hecho mucha bulla, la vacuna de Pfizer es ultra congelada, se conserva a menos 70 grados centígrados y se tiene que llevar luego entre 2 y 8 grados centígrados para poderse administrar. La vacuna de AstraZeneca no. La vacuna de AstraZeneca es una vacuna que se conserva entre 2 y 8 grados centígrados. Las dos vacunas tienen unos rangos de efectividad muy altos. Son las vacunas con las efectividades más altas. Existe alrededor muchísimo rumor sobre los tromboembolismos que causa la vacuna de la AstraZeneca, y es cierto, la vacuna tiene un riesgo intrínseco de tromboembolismo, pero es importante que ustedes sepan una cosa. El riesgo del tromboembolismo de la vacuna es 1 por 1.000.000 de vacunas. Y hay otras cosas más graves sobre las cuales la comunidad no se pronuncia. Y no con esto quiero decir que dejemos de planificar las mujeres, porque además la planificación familiar a las mujeres nos da libertad económica, nos da libertad social, nos da libertad, o sea, es muy importante para la sociedad. La sociedad tuvo un impulso en el desarrollo después de que las mujeres empezamos a planificar y a tomar decisiones sobre nuestro rumbo sexual y reproductivo, pero la planificación familiar mediante hormonas tiene un grado de presentación de trombosis mucho más alto que la vacuna. Y ojo, la anticoncepción es vital porque desarrolla mi vida, me impide que mi generación siguiente caiga en la pobreza absoluta, porque entre una mujer más hijos tenga, más difícil es para la generación siguiente salir adelante y tener un desarrollo económico, social y personal mejorado. Pero ojo, que yo no me ponga una vacuna significa que me puedo morir o que puedo estar en una UCI si tengo hipertensión, asma, EPOC u obesidad. ¿Sí? Entonces hay unos riesgos y unos beneficios sociales y personales asociados a la hora de tomar la decisión con las vacunas. Las vacunas no tienen chip, lo que es que si esta es una vacuna muy distinta. Las vacunas que tenemos en el momento, todas las vacunas que les he hablado, son vivas, muertas o tienen algún tipo de contraposición, mientras que la vacuna de AstraZeneca y Pfizer son vacunas que tienen una hibrita de una sustancia que se llama ARN, y es el ARN del bicho
y básicamente ese ARN lo que hace es que mi cuerpo reconozca cuál es la información genética del bicho sin que yo tenga contacto con el bicho, distinto por ejemplo a las vacunas de tosferina, sarampión, que directamente yo tengo contacto con el bicho, o inclusive por ejemplo de la varicela y de la fiebre amarilla que me ponen el bicho vivo, o sea no es que me pongan el bicho muerto, me ponen el bicho, o la BCG, me ponen el bicho vivito y lo que hacen es que lo atenúan, le quitan por ejemplo, voy a ponerlo en términos figurativos, si el bicho tiene tenazas, pues le cortan las garras, ¿cierto? Para que no me pueda morder. Pero yo tengo contacto con el bicho vivo. No, en este caso, nosotros no tenemos contacto ni con la pared celular, ni con ningún tipo de organelo. O sea, son vacunas extremadamente seguras. No son vacunas que tienen chips, no son vacunas que tienen ningún tipo de información adicional, no son vacunas que no existen, o sea, no existe forma de que nos pongan un chip con un medicamento biológico, es básicamente un insumo biológico altamente seguro que nos va a permitir tener una protección específica a largo plazo. Cierro con esto, la vacunación no es solo para los niños, es para los adultos. Vean con COVID, con COVID vamos a vacunar a todos los mayores de 16 años pues en el país, esperamos. Es importante ser responsables con nuestras vacunas y con nuestros niños y con nosotros mismos y con nuestra comunidad. Estar sanos es una garantía inherente para tener una mejor calidad de vida, para poder tener un mejor desarrollo, para poder tener un mejor uso de la economía al interior de los hogares. Y no es un niño enfermo, o sea, genera traumatismo, el papá se tiene que ir del trabajo, la mamá, el niño mismo pierde su desarrollo físico, mental, emocional y social. Entonces, cada vez que prevenimos que alguien se enferme o que alguien tenga una discapacidad motriz, cognitiva o demás, pues básicamente lo que hacemos es potenciar el desarrollo de sus niños a futuro y nosotros también cuidarnos como sociedad. Entonces, con esto quería terminar. Yo les agradezco muchísimo la atención, espero haber sido clara. Si tienen algún tipo de duda o pregunta, yo estoy atenta, voy a cerrar el micrófono para poder resolver todas sus dudas y preguntas. Excelente presentación, Paulita. Muchísimas gracias. Bien, Paula. Buenas, Diana. Quiero hacer una pregunta. Muy bien, ¿y usted? Sí, señora, cuénteme. Quiero hacer una pregunta. Para los niños no hay vacuna del COVID, ¿cierto? Por ejemplo, mi hijo tiene antecedentes, pues mi hijo tiene asma y tiene antecedentes de UCI por una bronquiolitis severa, falla respiratoria. A él no, digamos que ahorita no hay vacunas para ellos. No, señora, no tenemos vacunas del COVID para ningún niño menor de 10, para ninguna persona menor de 16 años. No significa que no las estén estudiando, o sea, en el mundo se están estudiando la administración de las vacunas para menores de 16 años, dado que los menores de 16 años generalmente son los que infectan a los abuelos. Pero en este momento no tenemos ninguna vacuna aprobada para el COVID para ningún menor de 16 años. Eso quiere decir que no vamos a vacunar a ningún menor de 16 años y es básicamente porque no hay estudios que nos digan que si yo vacuno a un niño menor de 16 años, ese niño va a ser capaz de defenderse. Como les decía, todas las vacunas generan efectos colaterales, todas. Y lo que tenemos que garantizar es que cuando yo vacuno a alguien, esa persona está en capacidad de defenderse y de responder efectivamente a la vacuna. Y no sabemos si los niños son capaces de defenderse contra la vacuna del COVID-19. Entonces, el resto de las vacunas estamos seguros, no, sí. Los niños que se pongan cualquier otro tipo de vacunas, incluyendo los adultos, van a llevar a feliz término su vacunación, pero la vacuna contra el COVID no tiene estudios suficientes, lo que hace que no sea seguro administrar la vacuna en ese tipo de poblaciones. Ya, muchas gracias. ¿Y la Sinovac qué tan eficiente es? La vacuna de Sinovac tiene una eficiencia más baja que las otras dos, pero la vacuna es segura y tiene una efectividad del 90% en letalidad. En morbilidad, es decir, solamente me previenen un 50% de enfermedad. Es decir, me dice, si usted tiene chance de enfermarse, pero eso sí, tiene un chance bajo de morirse. Pero las otras vacunas dicen, tú no, ni te vas a enfermar ni te vas a morir, distinto con la vacuna Sinovac que te dicen, no, tú sí te puedes enfermar, solamente que nosotros te garantizamos que no te vas a morir, pero sí te puedes enfermar. Vale, muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Parece que quedó todo claro.
Paulita, excelente, excelente presentación. Este tema es súper importante. Mira la forma tan fácil que tenemos de